Ok, no sé si se ve todo bien. Todo ok, doctor. Sí, perfecto. Bueno, primero que todo agradezco la posibilidad de poder participar en este curso. Los felicito porque en realidad, como decían los profesores previamente, la radiología y la cirugía siempre han ido imbricados. Cuando estaba en la beca, recuerdo las clases del doctor Chende con el doctor Cortés y sus conversaciones ahí en el auditorio, incluso hubieron muchas donde pudimos aprender de ambos. Y creo muy necesario estas instancias porque actualmente la imagenología tiene un rol fundamental desde el punto de vista de salud pública en poder ayudar a los pacientes, al igual que la cirugía, y si no trabajan juntos, en realidad los principales perjudicados son los pacientes y para ello estamos trabajando constantemente. Entonces, vamos a ver acá. Hoy día vamos a hablar un poquitito de generalidades de radiología de abdomen, ¿cierto? Y bueno, yo soy radiólogo de la Universidad de Chile, después hice el Fellow de Abdomen y Pelvis en la misma casa de estudios y también trabajo en el departamento de ultrasonido clínica alemana. Entonces, lo primero cuando me hicieron sugirieron hacer esta clase, yo pensé, bueno, ¿por qué es importante hablar de radiología de abdomen y pelvis? Y si se fijan, me metí acá hace poquito, el 6 de abril, a ver cuáles eran las causas de egreso hospitalario a nivel del país en el DEIS y podemos ver que las enfermedades del sistema digestivo y las enfermedades del sistema genitourinario forman una gran parte del global de egresos hospitalarios, tomando en cuenta que esto corresponde a los egresos por parto y cesárea. Así que la radiología de abdomen, y en realidad lo pongo indicado como abdomen y pelvis porque desde el punto de vista funcional ambas están comunicadas y por lo tanto la manifestación de la enfermedad del abdomen muchas veces puede afectar a la pelvis y viceversa. Y además, si buscamos la categoría por disfunción también del Departamento de Estadística Nacional, vemos que los tumores malignos del sistema digestivo también están dentro de los primeros. Por lo tanto, nuevamente refuerza que tenemos que hablar de radiología de abdomen y pelvis y en particular de radiología de abdomen en esta clase. Hablemos un poquitito de cuál va a ser el área de estudio para esta presentación y en este caso vamos a definir la región del abdomen, ¿cierto? La cual se ubica bajo el diafragma y hasta el plano de las crestas ilíacas. Por lo tanto, si entendemos que esta va a ser el área de estudio, podemos ver que hay muchas estructuras, ¿cierto? Anatómicas, muchos órganos bastante sensibles y susceptibles de enfermedad. Partiendo, ¿cierto? Desde incluso la patología de pared abdominal, patología herniaria, patología tumoral, hasta la patología de vísceras sólidas como es el hígado o el vaso. También podemos tener patología gástrica, vesicular, biliar, pancreática, suprarrenal, riñones. Entonces, como podrán darse cuenta, es bastante. Eso también es lo atractivo del punto de vista de la radiología, porque quizás a diferencia de la radiología torácica, donde la enfermedad se manifiesta en un campo pulmonar y de forma más bien simétrica en el otro, la radiología, el abdomen no es simétrico, la pelvis tampoco es simétrica, aunque uno quisiera, por lo tanto las enfermedades son distintas, la prevalencia de ciertos hallazgos en ciertas áreas son distintas además, por lo tanto lo hace muy atractivo desde el punto de vista también de lo que nosotros podemos aportar al cirujano. Ahora, si les muestro esta imagen, todos van a decir que es un rinoceronte. Probablemente no todos han tenido la experiencia de verlo en vivo, pero todos saben. Y si este rinoceronte lo pongo en una piscina, lo pongo volando en el aire o se lo muestro tal cual en el suelo, ustedes van a poder decir que es un rinoceronte. ¿Por qué? Porque tienen conceptualmente en su cabeza, ¿cierto? La imagen, la descripción y lo aprendido de lo que era un rinoceronte. En radiología la cosa es un poco distinta, porque en este caso, por ejemplo, les estoy mostrando una imagen de ultrasonido de un nódulo ecogénico bien definido hepático. Y en la imagen de la derecha les estoy mostrando también la misma imagen de un nódulo ecogénico bien definido, pero en el riñón. Y ambos tienen, en el fondo, representan cosas distintas. Por lo tanto, la imagenología, o lo que nosotros hacemos en radiología de abdomen o radiología de abdomen y pelvis, es interpretar un hallazgo dependiendo del órgano en el cual lo estamos viendo. Cuando partió la radiología, no se sabía muy bien cómo se veía la enfermedad, cómo se veía la enfermedad inflamatoria, cómo se veía la enfermedad neoplásica, cómo se veía la neoplasia benigna, la patología de urgencia, y en la medida que fue avanzando el desarrollo de la técnica, pudimos encontrar efectivamente con el correlato de anatomía patológica muchas veces cómo se veía la enfermedad y así poder identificar diferentes lesiones.
pero eso no excluye que las lesiones puedan verse muy similares en lugares distintos. Y nuevamente también quiero reforzar que lo que nosotros vemos son imágenes que se han asociado en una alta probabilidad a un diagnóstico. Por lo tanto, pueden haber imágenes que se sobreponen, pudiendo representar cosas distintas, incluso en el mismo órgano muchas veces. Ahora, también les pongo este mismo ejemplo. ¿Se dan cuenta? Acá nosotros solamente vemos contornos, ¿cierto? De helados. Pero no podríamos decir muy bien, por ejemplo, qué helado tiene un sabor, qué helado tiene dos sabores, si es que existe algún helado, por ejemplo, que pudiese tener alguna fruta. Necesitamos, ¿cierto? Algún tipo de iluminación o algo que mejore el contraste en la imagen para poder distinguir las características de cada uno. Entonces, cada técnica que nosotros ocupemos en imagenología dispone de una cierta propiedad de contraste, que en el fondo lo da las propiedades por las cuales se genera la técnica y nos va a poder determinar la estructura o lesión que estoy viendo. Si se fijan acá, este es una reconstrucción muy bonita que se llama el Proyecto Anatomía Humana, que fue un presidiario que donó su cuerpo al estudio de la anatomía y se hizo en el fondo se hizo preparado anatómico y este paciente, ¿cierto? Se generaron múltiples cortes y se generó esta hermosa imagen de la anatomía, ¿cierto? Que es la que le estoy mostrando a su derecha. Una imagen muy hermosa y muy detallada, pero el tema está que, si se fijan, por ejemplo, del punto de vista visual para ustedes, la musculatura, por ejemplo, prevertebral, el hígado o el vaso, muchas veces si no hay un ojo que esté muy afinado, puede ser muy similar. Incluso, si nos ubicamos acá, las asas intestinales pudiesen tener a nuestra percepción una similar, ¿cierto?, intensidad de color al parénquima renal. Entonces, si nosotros quisiéramos poder definir o encontrar la enfermedad que estamos buscando, es muy difícil solo hacerlo a simple ojo. ¿Cómo vamos a estudiar entonces el abdomen? Lo podemos estudiar mediante radiografía. Me imagino, ayer el doctor Álvaro Sangüesa les habló un poco de las bases físicas de cada técnica, así que yo voy a referirme más bien de manera sucinta a estas. Podemos estudiarlo a través de la radiografía, a través del ultrasonido, a través de la tomografía computada, la resonancia magnética y el PET-CT. Del punto de vista de la radiografía, ¿quién va a ser en el fondo esta luz que nos va a dar el contraste? Las densidades que vamos a obtener a través de la técnica. Y esto está dado principalmente porque al dar, en el fondo, al emitir unas de rayo X, estos van a interactuar con la materia y la atenuación que van a tener esos rayos X va a estar en directa proporción con la densidad o el número atómico de cada materia. Así, por ejemplo, vamos a obtener un producto de 5 densidades básicas y donde está desde el aire al metal. Evidentemente, el aire, ¿cierto? Que se ve más radiolúcido y el metal, que se ve más radioopaco, van a ser mucho más notorios en una proyección. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos o la utilidad de la radiografía en el estudio de la patología abdominal, nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en la pesquisa de gas que se ubique en espacios que no debieran estar, ¿cierto?, anatómicamente con presencia de este. Como por ejemplo acá podemos ver muy claramente, ¿cierto?, el hemidiafragma derecho dibujado y la presencia de este gas que se ubica entre el hígado y el diafragma, que es compatible con un neumoperitoneo. También, por ejemplo, acá, con respecto a las densidades de partes blandas, tanto la musculatura como las vísceras sólidas tienden, por un fenómeno de la técnica, a atenuarse de similar forma. Por lo tanto, en la imagen la vamos a ver sobreproyectada. Si se fijan acá, la densidad, ¿cierto? Que está determinado por esta masa expansiva que incluso desplaza la estructura hacia contralateral, tiene muy similar densidad a lo que es la silueta hepática. Por lo tanto, también en el fondo la propiedad de que muestre diferentes densidades en la radiografía nos permite hacer el diagnóstico de enfermedad. Por ejemplo, este paciente que estaba con mucha hambre y se decidió comer, ¿cierto? Cucharas, todo lo que pidió a su paso, vemos artefactos con, ¿cierto? Estos elementos con densidad metálica que también nos pueden o nos ayudan en el fondo a hacer el diagnóstico de enfermedad. Y otros casos, por ejemplo, esta imagen que se ve en la radiografía también de abdomen, donde se ven múltiples calcificaciones sobreproyectadas a los cuadrantes superiores del abdomen en región central, que tienen la distribución del páncreas, y un páncreas con calcificaciones, vamos a decir que es sinónimo de pancreatitis crónica. Entonces, la radiografía de abdomen nos sirve para hacer diagnósticos absolutamente. ¿Ya? El doctor Cortés, un maestro de la radiología que ya actualmente no se desempeña, tiene una clase muy extensa de más de 2 horas de radiografía de abdomen
y él tenía mucha fe y certeza en esta técnica, a lo cual yo también me sumo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Podemos mejorar aún más esta técnica? Absolutamente. ¿Cómo? Fíjense acá, estamos viendo esta imagen con densidad en el fondo aérea o más radiolúcida que corresponde al gas que se ubica dentro de la cámara gástrica. Pero, ¿podemos definir bien su lumen? Disculpen, no. ¿Podemos ver el duodeno? Tampoco. ¿Podemos ver la unión gastroesofágica? Tampoco. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros le damos a administrar al paciente un medio de contraste que tras la administración de los rayos X sea radiopaco y nos permita definir el contorno? Estos son los estudios, ¿cierto? Que se denominan, ustedes comúnmente, estudios de doble contraste. ¿Por qué doble contraste? Porque ocupamos un contraste que es el aire y el otro contraste que vendría siendo el medio de contraste habitualmente yodado o varitado, dependiendo del contexto para el paciente. Entonces, el fundamento es muy sencillo. Si yo tengo una asa cualquiera y en el fondo la someto a los rayos X, habitualmente la capacidad o resolución de contraste que tengo para ver qué es lo que hay dentro de esa asa es muy baja. En cambio, o sea, por lo tanto, si hubiese una lesión polipoidea, por ejemplo, dentro del lumen de esta asa, los rayos X no lograría ver nada. Pero si yo soy capaz de darle un medio de contraste que haga radio opaco ese lumen, esta lesión polipoidea se va a ver como un defecto de Yen y yo puedo detectar la enfermedad. En estos casos, por ejemplo, acá tengo una imagen del hospital de la Universidad de Chile, donde se le da, ¿cierto?, el medio de contraste al paciente, el paciente lo deglute y eso nos permite caracterizar el lumen, ¿cierto?, del tracto gastrodigestivo. Acá tenemos la segunda imagen que es la continuación. Entonces, mediante esta técnica, ¿cierto?, del estudio dinámico, que se denomina fluoroscopía, que es la administración constante de rayo X y después la adquisición de imágenes estáticas, podemos diagnosticar, por ejemplo, hernias hiatales, donde nosotros podemos identificar que existe en este caso, que es un poquitito más dramático el hallazgo, ¿cierto? Un ascenso casi de todo el estómago, ¿cierto? Hacia el tórax, ¿cierto? Estos son el contorno del diafragma y podemos hacer el diagnóstico y además esta misma imagen le sirve para que espacialmente el cirujano sepa cómo es la morfología en el fondo de la hernia. En esta otra imagen, que también es de estudio contrastado, ¿cierto? Doble contraste, vemos este defecto de Jenny que se ubica en la región fúndica gástrica que es compatible con una neoplasia. Los contornos gástricos son lisos, fíjense, independiente de la forma que esté, son lisos. Acá claramente se ve una imagen que ha alterado ese contorno liso. Ahora, si se fijan acá en esta otra imagen, vemos un esófago, ¿cierto?, que se une a esta asa que tiene válvulas conniventes, que es una asa de yeyuno. Entonces, fisiológicamente, el esófago no se une con el yeyuno. Por lo tanto, ¿por qué está esta imagen acá y por qué la pongo? Es porque también los estudios contrastados nos ayudan a evaluar las anastomosis. Entonces, también tenemos, en el fondo, esta otra parte que nosotros hacemos, que es evaluar, ¿cierto?, si es que pueden existir estenosis o filtraciones de la anastomosis y los postoperatorios. Y la imagen que tengo a la derecha es a través del mismo principio de la instalación de medio de contraste, a través de una sonda T, podemos hacer estudios colangiográficos, donde en este caso nos permite identificar un pequeño defecto de higiene que es compatible con una litiasis. Así que en realidad podemos hacer bastantes cosas con los estudios de radiografía. Acá tenemos esta imagen que también nosotros a través de fluoroscopía hacemos instalación de sondas nasodiyunales y los estudios de intestino delgado, que actualmente si bien la utilidad cada vez está siendo menor por la incorporación de la enterografía por TC y por resonancia magnética, actualmente se ocupan en el hospital para protocolos de pacientes con estenosis intestinal, entonces queda la duda si efectivamente tiene una suboclusión o no. Hay un protocolo en el cual se le da medio de contraste al paciente, se van haciendo controles seriados y vamos viendo cómo este medio de contraste efectivamente avanza o no en el paso del tiempo. Ahora, del punto de vista del ultrasonido, ¿qué vamos a estudiar? En general, como el rey de toda la técnica, ¿cierto? Es el hígado, porque la mayoría de las veces hay mucha enfermedad en el hígado y muy interesante, pero no es solamente el hígado lo que nosotros podemos ver. ¿Y qué es lo que va a dar en el fondo esta luz de contraste? Van a ser las propiedades, ¿cierto? La capacidad que van a tener diferentes objetos de poder refractar o reflejar, mejor dicho, el haz de ultrasonido o no hacia un transductor que emite un pulso ultrasonido en cierta frecuencia. Es así, por ejemplo, que uno de los, bueno, yo diría que una de las patologías estrellas del ultrasonido de abdomen es la pesquisa de la colecistitis aguda, ¿ya? ¿Por qué mediante ultrasonido y por qué no mediante tomografía computada de partida? Porque el ultrasonido
es mucho más barato, mucho más asequible y se puede hacer en tiempo continuo. Por lo demás, la sensibilidad para la pesquisa de cálculo en tomografía computada es cerca de un 75%, entonces un 25% de los cálculos no va a ser visible en tomografía computada y el método de elección para el diagnóstico de colecistitis aguda es con ecografía, o sea, una colecistitis aguda que llega a tomografía computada es una eco que se hizo mal, y si llega a resonancia mucho peor, ¿ya? Ahora, también nos sirve para caracterizar la vía biliar, absolutamente, fíjense esta vía biliar que se ubica acá, con esta pequeña imagen ecogénica, que si se fijan, posterior a ella se ve con una ecogenicidad mucho menor que el parénquima circundante, que esto corresponde a un artefacto, que es el artefacto de sombra acústica, que es muy típico de las estructuras que tienen calcio. Por lo tanto, acá, si yo tengo una estructura con calcio dentro de la vía biliar, evidentemente estamos en presencia de una coleocolitiasis. Sin embargo, el estudio de la vía biliar por ultrasonido está limitado muchas veces, porque este es un escenario ideal, pero muchas veces el colédoco intrapancreático, si recordamos la ubicación, está en la región periampular, donde evidentemente hay mucho gas, y dependiendo del grado de ayuno del paciente, muchas veces el colédoco intrapancreático no es caracterizable. Lo que sí nos ayuda mucho y que le ayuda al cirujano es evaluar cuál es el estado de la vía biliar en el contexto de una colestitis aguda para la planificación de la ruta quirúrgica. Ahora, el hígado. El hígado en realidad es un asiento importante de enfermedades por ultrasonido y en realidad hay pocas lesiones que uno pueda hacer el diagnóstico específico por ultrasonido. Una de ellas diría yo que son los hemangiomas, las hiperplasias nodulares focales y los quistes hepáticos. Eh, ¿Por qué antiguamente se hablaba de los hemangiomas atípicos por ultrasonido y en realidad cuando lo escuchan tienen que tener claro que eso no existe por ultrasonido? Es porque si se fijan acá, la imagen clásica de un hemangioma es este nódulo hiperecogénico con un tenue refuerzo acústico y no vascularizado. Entonces ustedes ven esto y tienen que decir un hemangioma, se acabó el problema. Pero ¿qué pasa con esto, por ejemplo? Esta lesión es una lesión hipocogénica, heterogénea, incluso tenía vascularización, cosas absolutamente infrecuentes en los hemangiomas, y el estudio quirúrgico determinó que era un hemangioma. Por lo tanto, los hemangiomas atípicos no existen en la imagen, existen en la anatomía patológica, porque los hemangiomas atípicos del punto de vista de la imagen son hemangiomas que se diagnosticaron como hemangiomas a la anatomía patológica. Y el problema es que muchos hemangiomas atípicos, en realidad, si se hace esa, en el fondo, si el radiólogo tampoco tiene experiencia, pueden terminar siendo o colangiocarcinomas o angiosarcomas. Así que ojo con eso. También el abdomen nos ayuda, o sea, perdón, el ultrasonido nos ayuda en el abdomen agudo, absolutamente. Fíjense en este caso, por ejemplo, un paciente que venía por dolor abdominal. Fíjense que acá se ve líquido en el peritoneo, en el receso recto vesical, pero no es un líquido cualquiera, es un líquido con muchos ecos internos. Se pensaba en una primera instancia que era una apendicitis, el apéndice se ve absolutamente de calibre normal, 5 milímetros, y cuando hicimos cierta la exploración nos dimos cuenta de forma dirigida que tenía hidroneumo-peritoneo. Sugerimos en el fondo la única forma que hay un hidroneumo-peritoneo en un paciente que venga en el contexto agudo es la perforación de una cinta intestinal, se sugirió eso y el paciente tenía una úlcera perforada. Ahora, ¿cuál es el gran problema con el ultrasonido en el hígado? Nuevamente, para reforzar, es que muchas lesiones se solapan y por eso es que son pocas las lesiones en las que uno, por ejemplo, en el hígado puede hacer con certeza. Esta lesión, por ejemplo, corresponde a un hepatocarcinoma en un hígado que tenía incipientes signos de daño hepático crónico y esta lesión correspondía a una metástasis en un paciente que no tenía, en el fondo, que no tenía muchos cambios morfológicos de daño hepático. Entonces, en general se superponen bastante. Por lo tanto, uno ocupa otros signos auxiliares como la multiplicidad de lesiones o los antecedentes del paciente para poder hacer, con una imagen muy similar, diagnósticos muy distintos. También nosotros vemos en patología de urgencia el ultrasonido, ¿cierto? La presencia de litiasis de la vía urinaria y, por ejemplo, también pancreatitis. Aunque en todo caso, el rol de la ecografía en la pancreatitis tiene más bien una utilidad para buscar el origen litiásico de esta, pero también podemos pesquisar como por ejemplo esta colección líquida que se ubica en la cara anterior del páncreas, por lo tanto se ubica en el saco menor. Muy brevemente también por ultrasonido, y que en realidad esto es materia que puede dar para muchas clases, no hablar del Doppler, pero sí el ultrasonido también tiene un rol en el Doppler hepático y en el Doppler renal, tanto para pacientes no trasplantados como para pacientes trasplantados, un rol cardinal en los pacientes trasplantados, porque los controles primarios de los pacientes trasplantados hepáticos y renales se hacen con ultrasonido, y por lo tanto ellos también van indicando la solicitud o la pregonan en el fondo si que efectivamente fuese menester hacer otro examen complementario.
Ahora, la tomografía computada en abdomen ocupa la propiedad, ¿cierto?, de que es lo mismo que la radiografía simple, pero aquí lo que se está haciendo es la exposición helicoidal de haz de rayos X a un cuerpo y después se va viendo cómo estos haces varían su intensidad y se genera un logaritmo que finalmente genera una escala de densidades, básicamente. Entonces encontramos cosas que son hipodensas, isodensas, densas o hiperdensas, ¿cierto? Pero aún así tenemos un gran problema. Si se fijan en esta imagen en la izquierda, tenemos un estudio sin contraste. La resolución, en el fondo, o el contraste que podemos ver de la estructura o la búsqueda de la enfermedad es más bien escaso. O sea, en el fondo, el mismo ejemplo que yo les dije con los helados. No podemos ver muy bien qué es lo que está pasando acá, salvo, ¿cierto?, esta imagen con densidad cálcica que se ubica en la vesícula que corresponde a una litiasis. Entonces, por eso se decidió o se vio que en el fondo, tras administrar medio de contraste endovenoso yodado, se vio que este medio de contraste se distribuía en el extracelular y con estudios prospectivos se dio cuenta que habían ciertos tiempos en los cuales yo al adquirir la imagen, el contraste se ubicaba en el extracelular, predominantemente en ciertos órganos. Es así como, por ejemplo, si yo administro medio de contraste yodado y adquiero una imagen a los 80 segundos, voy a encontrar lo que se denomina una fase venosa, ya que es en el cual la mayor cantidad del contraste se ubica en el espacio extracelular del hígado. Si yo, por ejemplo, tomo una imagen a los 30 segundos, que sería un poquito más precoz, tengo lo que se denomina una fase arterial. Si la tomara a los 15 minutos, tengo una fase que se denomina discreción. Si se fijan, gran parte del contraste ya no se ubica en el parénquima de las vísceras, sino que más bien está siendo excretado, ¿cierto?, por ambos riñones. La indicación de esto principalmente es la búsqueda de lesiones de vía urinaria, ¿ya? Ahora, existe otra aplicación más de la tomografía computada y el uso del contraste, que sería si yo adquiero incluso más precoz que la fase arterial en medio de contraste, sería la fase angiográfica. La fase angiográfica, la mayoría del pool vascular se encuentra en la aorta y sus ramas, y la utilidad principal de esto es el estudio de la patología vascular, es decir, angiodisplasias, sospechas de aortitis, periaortitis, disecciones, ¿cierto? Aneurismas de la aorta, pero no, por ejemplo, que es una causa muy común de trombosis portal. La trombosis portal se ve con un estudio en fase portal. No tiene indicación hacer una angio-TC como angio para ver una trombosis portal. Bastaría con un estudio con fase con contraste, en fase portal, que habitualmente lo piden como abdomen con contraste para hacer en el fondo el diagnóstico. No requiere más. Así que ojo con eso cuando pidan los exámenes, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo además actualmente los pacientes que tienen contraindicación para hacer colonoscopía clásica, ya sea porque el paciente en el fondo no tolera la colonoscopía o existan dificultades técnicas, por ejemplo, en colon que sean muy acomodados o simplemente porque el paciente no tiene muchas veces acceso? Lo que actualmente hacemos colonoscopía virtual, que es la cual a través de una cánula rectal instilamos 2000 cc de aire, distendemos el colon y logramos caracterizar en el fondo lesiones que pudiesen estar distales a estenosis infranqueables con el endoscopio. Y otra de las utilidades que actualmente estamos haciendo es el estudio de intestino delgado. En este caso lo que muestro a mi derecha es un enterotac, que también cada vez yo diría que está más en desuso, porque la enteroresonancia se ha visto que tiene mucha mejor capacidad de detectar la enfermedad. Habitualmente estos pacientes vienen por estudio de enfermedad de Crohn o tumores del intestino delgado. Ahora, como yo les comenté, ¿cierto? Tenemos una fase sin contraste, en este caso tendríamos una fase arterial, una fase portal y una fase tardía. Si se fijan, lo que nosotros vemos acá es una lesión que se ve bien isodensa respecto al parénquima y que en fase arterial tiene un realce o un hiperrealce en fase arterial, y a estas lesiones comúnmente se le dice hipervasculares. En realidad es un poco errado ese concepto de hipervascular porque todos los tumores tienen vasos, por lo tanto todos los tumores tienen, comillas, hipervascularización. Lo más correcto sería hablar de que tiene un hiperrealce en fase arterial. En este caso este hiperrealce es homogéneo y la densidad de la lesión en las fases diferentes, más hacia tardío, portal y tardía, es isodensa respecto al parénquima. Como yo les comenté, en radiología nosotros hablamos con patrones. Este es un patrón clásico de una hiperplasia nodular focal, ¿ya?
Fíjense acá, por ejemplo, tenemos otro paciente, esto es un paciente cirrótico, donde tiene una área hipodensa, que en general no tiene un regache significativo en fase arterial, pero que en fase más tardía vemos como estos tractos que tienen una mayor densidad que el parénquima van confluyendo, y esto es un clásico caso de fibrosis hepática confluente en un paciente con un daño hepático crónico avanzado. Con respecto a la resonancia, ¿alguien está hablando acá? No sé. Con respecto a la resonancia, hablamos de iso, hipo o hiperintensidad. La resonancia, a diferencia de la tomografía computada, que ocupa radiación ionizante para generar imágenes a partir de cuánto atenúan o no un haz de rayo X, la resonancia magnética lo que hace es que ocupa las propiedades paramagnéticas en el fondo del átomo de hidrógeno principalmente, que al someterlo a un campo en el fondo de magnetización, dependiendo de el tejido donde está inmerso este hidrógeno, es capaz de, una vez que uno lo excita, eliminar su energía de forma distinta. Así, por ejemplo, el agua tiende a eliminar su energía de una manera, la grasa tiende a eliminar la energía de otra manera, el tejido óseo de otra, entonces lo que permite es una caracterización tisular de las propiedades del tejido, a diferencia de lo que pasa con la tomografía computada, que solamente ve atenuación. Entonces, también acá, ¿cierto? Podemos ocupar medio de contraste, pero la técnica en sí es muy buena porque la capacidad de contraste que tienen estas estructuras es mucho mejor que la tomografía computada. Entonces, por ejemplo, el perfil básico de un estudio de abdomen son secuencias T2 que se denominan secuencias anatómicas, ¿cierto? Que son las que adquirimos. ¿Y cómo las vamos a reconocer? Las vamos a reconocer porque el líquido cefalorraquídeo siempre va a ser hiperintenso. Entonces, todo lo que sea alto en líquido se va a ver hiperintenso. Aquí tenemos viabilidad, que también tiene líquido desde el punto de vista práctico, y también, evidentemente, si viéramos el estómago, el duodeno o gases intestinales, también van a contener eso. Después tenemos una secuencia con saturación grasa, que en el fondo es lo mismo que una secuencia T2, comillas anatómica, pero que la grasa macroscópica, en el fondo, los adipocitos, la señal de ellos es anulada, por lo tanto, tanto la grasa subcutánea como la grasa intraabdominal se ve negra. Y después tenemos secuencias que se denominan dentro y fuera de fase, que a diferencia de las secuencias con saturación grasa, que saturan o que eliminan la señal de la grasa macroscópica o de los adipocitos, estas secuencias son capaces de eliminar, en el fondo, el componente lipídico intracitoplasmático. O sea, en el fondo, por eso les decía yo, si yo tengo una lesión, por ejemplo, un adenoma suprarrenal en tomografía computada, y yo veo cuánto es la densidad de eso, la densidad habitual del adenoma me da una densidad en unidades Hounsfield, que es la unidad que nosotros ocupamos para ver cuánto atenúa o no una estructura, entre 0 a 10 unidades Hounsfield. Pero del punto de vista de cuando se normó la escala de que íbamos a definir, bueno, qué es esto y qué es esto otro, se definió el cero como el agua, se definió el menos 1000 unidades Hounsfield como el aire, y entonces, si se fijan, los adenomas tienen una densidad o un coeficiente de atenuación muy cercano al agua, pero yo sé que es un adenoma porque se estudió que los adenomas tenían esa atenuación. Pero si yo tengo esa misma atenuación de 10 UH en un riñón, eso corresponde a un quiste. Entonces, en el fondo se promedian las densidades, pero no habla del componente que hay tisular, de la propiedad del tejido que hay dentro. En cambio, la resonancia sí nos permite eso. Así también tenemos el uso de secuencias contrastadas. También el medio de contraste que se ocupa acá es extravascular, pero la diferencia es que en la resonancia magnética actualmente se ocupa un medio de contraste que es hepatoespecífico. ¿Qué quiero referirme con esto? Es que además de las secuencias clásicas que tenemos arterial por TAR tardía, existe un periodo donde el cual el medio de contraste es captado por el hepatocito. Recordamos que los otros medios de contraste son extracelulares, y este medio de contraste, a través de un canal que se llama OATP, que está presente en el hepatocito es capaz de transportar este contraste hacia su citoplasma. Por lo tanto, todas las células que sean de estirpe, en el fondo, que corresponden a hepatocitos, en las fases más tardías, se van a ver hiperintensas, y todas las lesiones que no sean hepatocíticas se van a ver hipointensas porque no tienen ese canal. Entonces, este tipo de medio de contraste hepatoespecífico es muy bueno. Por ejemplo, en este caso, hay una lesión que es hipervascular, se tenía la duda si era un adenoma o neoplasia nodular focal. Recordemos que la neoplasia nodular focal son hepatocitos que solamente están distribuidos de forma anómala. Y en este caso, ¿cierto? En la fase tardía vemos que se ve hipointensa. Por lo tanto, lo que nosotros podemos entender de esto es que esta lesión no tenía expresados los canales de OATP para poder meter el medio de contraste, por lo tanto no es una lesión que está conformada por hepatocitos, por lo tanto
haciendo todo el análisis de la imagen, respondemos a la pregunta que es un adenoma, ¿ya? También por resonancia magnética hacemos estudio de la vía biliar. Me vieron que hicieron una clase de vía biliar, así que no me voy a referirme muy extenso a esto, solamente entender que, fíjense, la gran capacidad que tenemos de poder distinguir la anatomía de la vía biliar. Las secuencias colangiográficas, a diferencia de la resonancia normal, ocupa solamente secuencias que son ponderadas entre dos, o sea, el líquido siempre se va a ver blanquito acá. Y la gracia es que la señal del agua tiende a ser escuchada en una resonancia durante mucho tiempo. Por lo tanto, si yo doy un pulso, por ejemplo, de radiofrecuencia a un hígado o una vía biliar y después pongo un micrófono y pongo el micrófono al minuto, todos los tejidos van a dar señal. Si lo pongo a los 5 minutos, todos los tejidos van a dar señal. Pero si lo pongo a los 8 minutos, finalmente el único elemento que va a seguir aún transmitiendo señal va a ser el agua. Por lo tanto, todos los elementos que contengan líquido en su interior van a poder emitir señal, y eso nosotros lo aprovechamos porque sabemos que la viabilidad tiene un alto contenido líquido, y eso nos permite caracterizar adecuadamente y que todo lo demás, y en el fondo que todas las estructuras adyacentes ya hayan perdido su señal. Fíjense acá queda un poquitito de líquido en el fondo gástrico, acá queda un poco de líquido, ¿cierto? En el tubo digestivo, acá el líquido de la vesícula con unos defectos genes que son compatibles con cálculo, ¿ya? Pero fíjense la caracterización que tiene la vía biliar, este corresponde al virus y estas pequeñas lesiones quísticas en el páncreas, ¿cierto? Lo más probable es que correspondan a IPMN porque las lesiones quísticas simples en el páncreas no existen, salvo en entidades muy, muy acotadas. Fíjense este otro caso, también les quería mostrar. Este es un paciente que venía por estudio de neoplasia colónica y que le habían detectado una masa suprarrenal. Entonces la duda es, bueno, ¿es una metástasis o no? Y como ya les comenté, las secuencias dentro y fuera de fase nos permiten detectar el contenido lipídico intracelular. Y vemos como esta gran masa suprarrenal izquierda en la secuencia fuera de fase se vuelve hipointensa. De hecho, marcadamente hipointensa, lo que denota, ¿cierto?, un gran componente de lípidos intracelulares. Estos hallazgos son compatibles con un adenoma. Entonces, con esto ya se acaba el problema. Nuevamente, esto era para mostrar otra lesión. Esta es una lesión también en un caso del hospital. Era una lesión, ¿cierto? Que se veía más bien isointensa respecto al parénquima, tenía un realce homogéneo, pero la duda que teníamos era que si comparábamos la secuencia dentro de fase con la secuencia fuera de fase, vemos que la lesión se oscurece, por lo tanto había esteatosis o grasa intracitoplasmática en la lesión. Hasta acá el diagnóstico era una hiperplasia nodular focal porque después la lesión se homogenizaba, pero tenía esteatosis interlacional. Entonces el diagnóstico que se nos planteaba ahí era adenoma, pero se le hizo secuencia de pato específicas y vemos que en fases tardías esta lesión se hace isointensa respecto al parénquima. Entonces, por lo tanto, esta lesión, a pesar de que tiene esteatosis, corresponde a una lesión que contiene hepatocitos, por lo tanto, solamente es una hiperplasia nodular focal con un foco de esteatosis. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, este paciente que tenía una neoplasia de colon, se encontró esta lesión hipodensa, habían dudas qué podía ser y tenía esta otra pequeña lesión muy chiquitita también, que por volumen parcial, las lesiones cuando son muy chiquititas miden 5 milímetros y yo quiero ver cuánto es su coeficiente de atenuación, como tengo el parénquima hepático que está al lado realzando, probablemente se sumen en el fondo la información que tenga de este quiste o de esta lesión con el parénquima y la atenuación final siempre va a estar solapada cuando son, entonces no voy a poder asegurar su naturaleza. Se le hizo una resonancia donde se confirma que esta lesión restringía en difusión. La difusión es otra técnica de resonancia que permite evaluar la difusión que tienen los protones, en el fondo las estructuras que son más rígidas o más celulares tienen menor movimiento de protones, por lo tanto en esta técnica brillan, por decirlo así de forma muy coloquial, y esto confirmó, ¿cierto?, la naturaleza que era una metástasis la lesión. Y esta otra pequeña lesión que no sabíamos qué era, finalmente se comprobó que no restringía en difusión, tenía la misma intensidad que el líquido cefalorraquídeo, no realzaba y correspondía a una lesión quística. Es mucha información, traté de hacerlo lo más sucinto posible, espero haber podido haberle mostrado un poco lo que hacemos en nuestro hospital. Eh, Todas estas técnicas que les mostramos tienen por finalidad también el trabajo en equipo con el equipo quirúrgico, pues muchas veces vienen a preguntar las imágenes, el doctor Chende baja varias veces a mostrarnos casos y en el fondo se discute y se llega de repente a buenos diagnósticos y también se puede hacer la localización anatómica de las lesiones
y eso también evidentemente ayuda al plan quirúrgico. Eso pues, estimado. Genial, magnífico. Muchas gracias, doctor Salvador Casas, por su clase de generalidades de la radiología de abdomen. Sin duda alguna, y como usted mencionó, las patologías abdominales y pélvicas representan un importante porcentaje de egreso hospitalario. A esto agregamos que las técnicas radiológicas actuales son muy importantes para realizar el diagnóstico precoz o certero de las enfermedades de los pacientes. Esto tiene principales implicancias para los cirujanos, ya que pueden entender la anatomía del paciente y planificar mejor la abordaje quirúrgico. Reiterando las gracias del doctor Casas por su magnífica clase, nos gustaría que el profesor doctor Atila Chendes nos pudiera dar algunas palabras de felicitaciones para el doctor. Sí, muy buena la clase, muy docente. Estaba pensando, fíjese, cómo ha mejorado esta radiología. Es impresionante las imágenes de milímetros que se ven hasta ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque yo viví otra época también, en los años 60 y 70, cuando yo era residente y médico joven. Fíjense que habían solo cuatro técnicas para estudiar abdomen. Una era el abdomen simple, después la radiografía de esófago estomacoduodeno, la enema varitada para el colon y colecistografía. Ninguno de ustedes sabe ni tiene idea de lo que es la colecistografía, pero la colecistografía por 50 años se usó para el diagnóstico de la colecistolitiasis. Y eso era, no había más. Órganos sólidos no había, salvo la pilografía. Ahora imagínense, ahora vemos, pero lesiones de milímetros. O sea, es realmente impresionante el avance de la técnica radiológica. Así que yo creo que esto es fundamental, conocer todo lo que se ha expuesto. Así que lo felicito por su excelente clase. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Atila Chendes, por sus palabras. Además, nos gustaría y también presentar al profesor doctor Patricio Palavecino, quien es profesor titular de la Universidad de Chile, radiólogo intervencional y jefe del Departamento de Radiología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, quien en un ratito más nos va a hablar acerca de las generalidades de la radiología intervencional, pero en este momento nos gustaría que nos diera algunas palabras de felicitaciones para el doctor Salvador Casas. Doctor. Bueno, saludar al doctor Chende, que ayer no había tenido la posibilidad, y agradecerle porque como director, bueno, yo a él lo conozco desde que egresé también, y lo que él dice acerca de los exámenes que se hacían, a mí me tocó el estudio con colecistografía y tuve que hacer diagnóstico. Entonces también me ha tocado ver la evolución de la radiología y con gusto ahora darnos cuenta esta gran presentación que hace el doctor Casa, donde muestra la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética, los avances que ha tenido, es impresionante. O sea, yo me acuerdo cuando entré a la beca, en la postulación decían, este está loco que está eligiendo, porque claro, habían 4 técnicas para estudiar el abdomen, entonces, pero el futuro que tiene y que va a tener, porque esto no se detiene. Entonces yo agradezco tremendamente al doctor Casas, trabaja con nosotros en nuestro servicio, tiene muchas horas en el hospital, se ha comprometido bastante. Yo lo felicito harto porque la clase, como dice el doctor Chende, fue muy docente, mostró los casos, mostró las imágenes estupendas. Eso. Muchas gracias, doctor Palavecino. Quisiera retirar el agradecimiento al doctor Casas también por su excelente clase. Y ahora vamos a pasar a las preguntas de los asistentes. La primera pregunta que dice es como ¿cuál es la diferencia entre una angio-TC y la fase arterial de una TC con contraste endovenoso? Perfecto. Lo que pasa, como yo les había comentado, esto se basa principalmente en los tiempos de adquisición. Hay que recordar que cuando yo le administro medio de contraste iodado, lo hago a través del territorio venoso. Por lo tanto, una vez que circula eso a través de las cámaras cardíacas y llega al territorio de cavidades izquierdas, yo voy a ir, en el fondo, eligiendo cuál va a ser el momento en el cual yo voy a adquirir la imagen. Los estudios de angio-TC, o también denominados estudios de fase arterial precoz, son estudios que se adquieren principalmente a los 15 segundos. Y la mayoría la mayoría del medio de contraste está en la aorta y sus ramas. A diferencia de la fase arterial, que es una
fase arterial clásica o fase arterial tardía, que es un estudio que se adquiere a los 30 segundos. ¿Ya? Por temas de técnica también, además, los parámetros de exposición técnicos que yo ocupo son un poco distintos, pero del punto de vista de lo más simple, son los parámetros de adquisición. El angio-TC adquiere primero, en el fondo, que la fase arterial, 15 y 30 segundos. En la primera está todo el territorio, está toda la mayor cantidad del medio de contraste en la aorta y sus ramas. Por lo tanto, la indicación es para evaluar patología de la aorta y sus ramas. En cambio, la fase arterial lo que hace es que evalúa lesiones focales en diferentes parénquimas, pero la indicación de esta, en el fondo, no va solamente dedicada al estudio de la patología vascular. Son cosas distintas. ¿Ya? De hecho, el angio-TC debería ser para estudiar sangrado activo y patología vascular. Eso, no trombosis portal. Ok, Trombosis muchas portal, gracias, doctor abdomen con Casas. contraste. Ok. Ok, muchas gracias. Quisiera dar la pequeña palabra al doctor Carlos García para que dé sus comentarios también sobre la clase. Muchas gracias, Javier. Oye, mira, bueno, felicitar al doctor Casas por esta tremenda presentación. Y lo que él nos mostró en resumidas cuentas, yo creo que obviaste incluso mucho más de estos exámenes, es la gran abanico de alternativas de imágenes que tenemos disponibles los cirujanos y las cirujanas para poder diagnosticar a nuestros pacientes. Y por lo tanto, el primer desafío que tenemos los clínicos es elegir el método radiológico ideal para la determinada situación de ese paciente, vale decir, después, y por supuesto que esto es dar énfasis también en la anamnesis, en el adecuado examen físico que nos va a orientar, y después viene el problema nuestro, ¿no es cierto?, que es definir, oye, le voy a pedir un angiotac, oye, le voy a pedir una resonancia nuclear magnética o con una ecografía basta. Ese es un tema que uno va desarrollando en conversaciones con los radiólogos, y de repente cuando está con un caso un poco más difícil, ¿no es cierto?, uno habla directamente con los radiólogos y le plantea la situación clínica y se llega a un acuerdo que este es el mejor examen, porque evidentemente nuestro sistema de salud no es tan para hacer, ¿no es cierto?, toda la batería como para hacer un screening radiológico, que eso creo que no corresponde. Y la segunda situación clínica, que también lo nombró el doctor Casa, son lo que nosotros llamamos los incidentalomas, que son estas lesiones que aparecen por un estudio radiológico que se hizo por alguna molestia en específica y que aparece, y que por supuesto que el examen físico y la anamnesis no nos entregan mayor información. Y ahí tenemos que estrujar al doctor Casa, estrujar al doctor Palavecino a que nos llegue al máximo posible del diagnóstico para poder tomar una determinación. Porque muchas veces estos incidentalomas son condiciones patológicas que no requieren más que nada un seguimiento, y en cambio en otras oportunidades significan, ¿no es cierto?, el diagnóstico precoz, por ejemplo, de un cáncer. Así es que mi opinión es esa: no olvidar nunca el examen físico, la anamnesis, el examen detallado de los pacientes, y en segundo lugar, el adecuado diagnóstico de estos incidentalomas que a veces son fundamentales para llegar y salvar la vida de algún paciente. Esos eran mis comentarios, Javier. Gracias por darme la palabra.